yo particularmente bien agradecido que ustedes estén aquí con nosotros hoy compartiendo este tipo de actividad que son regulares. En realidad en el centro clínico se hace mensualmente, hay 2 o 3 charlas o conferencias o talleres, siempre desde el punto de vista asistencial. En este caso, y por entusiasmo del amigo Claudio, ¿se mueve? Sí. Me dicen si no se ve para ponerme a gritar. El amigo Claudio, toda la gerencia de publicidad y mercadeo del Centro Clínico del Caribe, con su equipo de periodistas, en el entusiasmo y la idea de tratar de hacer un aporte a la comunidad y a la sociedad en líneas generales, sobre todo en el área de salud, pues me entusiasmó a retomar las actividades académicas. En este caso, pues traumatismo de cráneo, y habla de errores y diagnósticos porque precisamente en la consulta, en ambas consultas, he visto con mucha frecuencia errores en la manera de cómo se está diagnosticando e incluso cómo se está manejando el traumatismo de cráneo. Lo que vamos a manejar acá es traumatismo de cráneo a nivel de consulta y emergencia. No nos vamos a involucrar, espero yo, tratándose de que tenemos hoy, y que somos afortunados, tenemos la visita de 2 intensivistas pediátricos del centro clínico y del hospital, a ver si en una próxima charla hablamos de manejo del paciente con traumatismo de cráneo a nivel de terapia intensiva. Aquí vamos a manejar nuestra emergencia para no meterme en profundidades y no pues, pecar de curso. Es muy importante tener claro y hacer el reconocimiento no solo a Claudio Elvis y a Enkerman, que está comenzando, y a David, que siempre han estado con nosotros y nos han dado un gran apoyo, sino también a la Sociedad Venezolana de Consultoría y Pediatría, quien desde siempre pues, está presta pues, a darnos apoyo y a estimular este tipo de actividades. Quienes están presentes, en este caso una persona, pues, la doctora Catiusca, una gran compañera de vicisitudes por allá en la época de la pandemia. Cuando hablamos de traumatismo de cráneo, yo siempre comienzo con esta lámina. Esta lámina la heredé yo de uno de mis profesores, que es bien importante cuando hablamos de trauma de cráneo tener clara la anatomía. ¿De qué trata? La anatomía de trauma de cráneo es determinante a la hora de nosotros poder hacer un diagnóstico y saber qué estudio vamos a pedir, que es en el área donde el señor Frankel nos va a dar su apoyo. Bienvenido, posgrado de pediatría. ¿Cómo están ustedes? Así entonces, cuando nosotros tengamos un paciente en nuestra sala de consulta o de emergencia, lo primero que tenemos que ubicarnos es anatómicamente en la cabeza del paciente, sin descuidar por supuesto la demás. Cuando hablamos de cabeza, tenemos que tener claro que la cabeza del ser humano por lo menos está dividida en 2 grandes partes: una porción superior, que es el cráneo, y una porción inferior, que es la cara. Ese cráneo está desde una línea que pasa por el ángulo externo de la órbita y el meato auditivo, de ahí hacia arriba, y de ahí hacia abajo pues tenemos nosotros la cara. Más sin embargo, si seguimos con el plan de la división, ese cráneo a su vez también está dividido en una línea que da una porción superior, por lo que es lo que llamamos la calota, que es la porción ósea que está cubriendo al cerebro, y la otra línea que nos divide la porción inferior del cráneo de la cara, que es la base del cráneo, que es la porción ósea donde descansa el cerebro. Después de ahí tenemos la cara visceral y la mandíbula propiamente. Entonces, en líneas generales, cabeza se divide, mandíbula, cara visceral, base del cráneo y calota. Todo lo que tenga que ver con una pues, tiene que ver con la otra, obligatoriamente. Cuando nosotros entonces, ya ubicados en lo que tenemos un cráneo, lo primero que tenemos, o lo segundo que debemos tener en cuenta, es que los cráneos varían de acuerdo a la edad.
Un cráneo de un paciente recién nacido, de un lactante, menor sobre todo, va a tener todavía estructuras membranosas separando a las estructuras óseas. Y aquí, por ejemplo, la fontanela, sutura sagital, fontanela posterior. Aquí esta muesquita es la fontanela interparietal, que con mucha frecuencia se olvida y a veces se confunde con lesiones patológicas. Las fontanelas laterales y otras que no aparecen aquí. Esto es lo que le permite al cráneo expandirse gracias al crecimiento cerebral. En la medida que el paciente va avanzando en edad, esta porción membranosa va desapareciendo y el cráneo se va haciendo duro, se va haciendo compacto. Y ya no tenemos entonces la separación membranosa, sino que se une el cráneo, los huesos, directamente unos con otros en articulaciones sindesmóticas y que son dentadas. Esta dentación es muy interesante y nos va a ser muy útil recordarla en el momento que estemos manejando los traumas de cráneo. Creo que los muchachos le van a hacer un examen a partir de hoy, ¿no? ¿Sí? Sí. O es un examen sorpresa, yo lo estoy avisando. No, ya estamos en final de... Ok, pueden preguntar lo que quieran. ¿Sí? Si le damos color, es un poquito más fácil, pues, distinguir. Tenemos nosotros, hay 3 huesos pares, que son un efenoide, temporal y parietal, y 2 impares, frontal y occipital. Si lo vemos desde arriba, tenemos el hueso frontal, los 2 parietales y el hueso occipital unidos por esas suturas, con interdigitaciones y algunos relieves y algunos orificios, como en este caso son orificios multifisios. Hay relieves propios de cada hueso, como son las prominencias frontales a cada lado del frontal, más marcados en unas personas que en otras, muy marcados en alguna época de la edad, en el momento del crecimiento, y en la medida que va remodelando el cráneo, que vamos avanzando en la edad, cada una de esas eminencias van tomando su cuerpo. Hacia los lados tenemos las eminencias parietales y atrás la eminencia occipital o el occipucio, dándole color parecido a lo que es hueso, copiándome del amigo Franklin. Igual tenemos frontal, occipital, parietales, la sutura, y hay unas marcas que ustedes ven acá, que son unos relieves, que es precisamente donde se va a insertar el músculo temporal. A pesar de que este hueso es parietal, tenemos inserciones del músculo temporal. Esta inserción en esta zona se presta a que tengamos confusiones muchas veces con los traumatismos, porque los hematomas que se producen allí son enmascarados por el músculo temporal y parecieran no tener chichón, pero resulta que debajo de él pues tenemos todo el cráneo. Pues lógicamente dentro del cráneo también tenemos una serie tenemos cualquier cantidad de estructuras dentro del cráneo. Vamos a lo más importante ahorita, sin entrar en detalles mayores. Una vez que abrimos esto, tenemos 3 grandes fosas: la fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior. En la fosa anterior descansan los lóbulos frontales. Doctora Farah, bienvenida, gracias por su presencia. Lóbulos frontales que descansan, como decía hace un rato, sobre esa estructura ósea, y nos deja este relieve que vemos acá, que las depresiones corresponden a las circunvoluciones del cerebro y las crestas corresponden a las cisuras. Vean que una cosa es cisura y otra es sutura. Hablamos de sutura cuando hablamos de hueso y de cisura cuando hablamos de cerebro. Por detrás de ella está la fosa media, que está ocupada por el lóbulo temporal, y finalmente hacia atrás la fosa posterior, ocupada por cerebelo. El cráneo también tiene una serie de impresiones que nos dejan otras estructuras que no son nada más, que no es nada más el cerebro, que son estructuras vasculares. Si nosotros los vemos de un lado, podemos nosotros ver que parecen canales, parecen lechos de río. Hay quienes la relacionan, y de hecho originalmente se relacionó con una hoja, la hoja de higuera específicamente. Si nosotros sacamos uno de esos huesos y lo vemos con detalle, nos damos cuenta como donde aparece o donde transcurre el vaso sanguíneo
debido al pulso cardíaco que se llama a nivel cerebral el efecto Behring, va horadando el hueso, va dibujándose y va haciendo un lecho. Ese lecho en el hueso prácticamente abraza al cerebro, al vaso sanguíneo, y a la hora de tener traumas o lesiones allí, es muy probable que tengamos compromisos en la zona. Aquí en la maqueta podemos ver nosotros de una manera más práctica cómo esos vasos, o más esquemática, perdón, esos vasos se relacionan desde cuero cabelludo, pasando por el hueso hasta la dura madre, incluso con la corteza cerebral. Eso no solamente explica el riesgo de hacer hematomas intra o extracraneales, sino el proceso de infección que podemos tener a nivel de la piel, cómo se nos puede convertir en una meningitis o cualquier otro tipo de proceso infeccioso del sistema nervioso. Cuando se da una fractura, puede interesar cualquiera de las estructuras vasculares y formarse el hematoma, que puede estar, como acabo de decir, por encima o por debajo del hueso, como lo vamos a ver más adelante. El cuero cabelludo junto con el hueso forma lo que los neurocirujanos llamamos la cápsula craneana. Es decir, la cápsula craneana tiene una parte blanda y una parte dura. Esa parte blanda está conformada por la piel, tejido conjuntivo denso, tenemos una aponeurosis, un tejido conjuntivo laxo y luego el tejido. Entre estas láminas es donde se van a formar los hematomas que vamos a ver más adelante. Y lo que esté por debajo del hueso, pues lógicamente son hematomas intracraneanos que otra lámina que nos permite ver la relación de piel a través de vasos sanguíneos con la cavidad intracraneal. Volvemos al cráneo visto desde arriba. Si lo destapamos, deberíamos ver cerebro. En algunas personas a lo mejor no los hay, pero normalmente nosotros esperamos tener un cerebro dentro de eso, que es donde nosotros vamos a ver las circunvoluciones y las cisuras. Perfecto. El cerebro se divide en muchas partes, pero principalmente dos hemisferios, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. A quienes les gusta adornar mucho la cosa y dicen el cerebro derecho, el cerebro izquierdo, cada quien adorna como quiere. Es importante que tengamos claro, es un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo. Y cada uno tiene una serie de circunvoluciones, cada uno tiene una serie de cisuras, y está separado por esta gran fisura interhemisférica, que es la que nos da un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo. Viendo de perfil, si quitamos eso, conseguimos la cara medial de ese cerebro y vemos la estructura que va a comunicar al hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, que es el cuerpo calloso. Hay otra cantidad de estructuras allí, pero a grandes rasgos: hemisferio cerebral, lóbulo frontal, parietal, occipital. Aquí abajo tenemos el lóbulo temporal, tallo cerebral y cerebelo. Fosa posterior, fosa media, fosa anterior. Y para acá abajo el radio. En un paciente recién nacido o en un lactante, sobre todo en el recién nacido, este lóbulo frontal no va a abarcar toda la cavidad craneana, porque todavía, a pesar de tener toda la cantidad de carga celular neuronal allí, esas neuronas no se han mielinizado y por lo tanto no ha llenado todo su espacio. Esa mielinización masiva de ese cerebro lo tenemos desde el momento que nace hasta los 2 años. Después de ahí sigue, pero de manera más fina. Sin embargo, los 2 primeros años podemos nosotros ver que se va produciendo el proceso de mielinización y este espacio va alcanzando. Pero recuerden, en un recién nacido, en un lactante, no vamos a ver que el lóbulo frontal llegue al hueso e incluso no vemos que el lóbulo temporal llegue a abarcar totalmente la zona. Eso es una condición anatómica normal. En algunos casos no termina de llenarse por razones múltiples y queda un espacio entre el lóbulo, generalmente se ve en fosa media, queda un espacio entre el lóbulo temporal y el hueso, y le van a decir hay un quiste aracnoideo, y comienza la mamá a dar gritos y comienza todo el mundo a operarlo, porque nadie puede ver el cerebro porque todo el mundo lo quiere operar. Entonces es bueno tener claro. En pacientes adultos también se da eso, en pacientes mayores, no está la señora y se habla de mayores.
En pacientes mayores, pero ya por sentido contrario, se va involucionando, la mielina se va perdiendo y se van haciendo grandes espacios. Por eso es que las caídas en pacientes mayores crean muchas complicaciones porque el cerebro no está teniendo la amortiguación apropiada. ¿Esta no es la doctora Nino? Adelante, doctora, bienvenida. Qué honor que tenga tanta gente bella, inteligente aquí hoy, Dios mío. Déjame hacer la fórmula, ¿no? Ah, sí, no. Sí, no. Finalmente, entonces, dentro de la caja craneana tenemos nosotros un gran cerebro. Al cabo de 2 años nació con un peso aproximado de 700 gramos y al cabo de 2 años vamos a tenerlo en 1200, 1500 gramos, es decir, duplicó prácticamente su tamaño y es lo que le da a la persona la adquisición de habilidad. Hay casos donde nosotros podemos tener un cerebro un poco más pequeño, un poco más grande, sin que eso implique algún déficit, simplemente cuestión anatómica, genética, rasgos familiares, de cualquier tipo. No sé si alguno conoce al doctor Cinturaneta, que mide 2 metros y pico. El cerebro no puede compararse con el mío, pero funcionalmente debería serlo. ¿Por qué se ríe? ¿Conocen a ese cerebro? Finalmente eso va llegando hasta que nosotros tenemos allá adentro toda una red neuronal dando la cantidad de funciones que todos en realidad desconocemos en su mayor parte. Es embuste que conocemos al cerebro. La mayor parte de eso lo desconocemos, seguimos trabajando en eso, seguimos estudiando y algún día pues lograremos sacar todo el provecho. Esa red neuronal tiene sus funciones en determinadas áreas y dependiendo de cuál tenemos entonces lóbulo frontal, azul, lóbulo parietal, lóbulo occipital y el lóbulo temporal, y debajo de ellos tenemos el cerebelo con el tallo cerebral, ocupando, como les dije, la famosa fosa posterior, que es la gran tortura de todo neurocirujano pediatra sobre todo. Ahora bien, ¿qué función tiene cada uno de ellos? El lóbulo frontal está muy relacionado con nuestra actitud, nuestra capacidad de socializar, nuestra condición y actitud sexual. No miran al señor Frankie, pero más o menos por ahí tiene el azul. El lóbulo parietal, que tiene mucho que ver con la capacidad de calcular. Esto, específicamente en el caso del lóbulo parietal, vemos que hay las situaciones que se nos presentan con los pacientes que tienen craneosinostosis, específicamente con las escafocefalias, que ven al niño sin ningún déficit y ellos insisten en que por qué se va a operar si ellos no le ven nada malo, y resulta que su problema en realidad se está presentando aquí con la comprensión de los números, que en los primeros años de la vida no lo vamos a tener, se va a manifestar más adelante. Por lo tanto, si no se opera al paciente, pues más adelante va a tener serios problemas. Hay, sin embargo, quienes no lo quieren, no aceptan la intervención, y es algo que se respeta porque es una cuestión familiar. El lóbulo occipital, totalmente relacionado pues, con la condición visual, con el análisis de lo que vemos, porque puede ser que veamos, pero no podemos analizar porque hay una lesión allí, bien sea traumática, ocupante de espacio, isquémica o de cualquier tipo. Y el lóbulo temporal pues tiene la particularidad que el dominante tiene que ver con palabras, nombres, otra cantidad de cosas, esto a grandes rasgos. Y el lóbulo no dominante está relacionado con la memoria visual, también se relaciona mucho con la música, el oído, en la medida que también que la persona va entrando en edad y se va perdiendo esa mielina, se va perdiendo la capacidad de discriminar algunos sonidos, y entonces es cuando ustedes oyen a los viejitos que le preguntan, ustedes no han hablado con la señora Isa, y ella le pregunta, y cuando le hablas muy duro para que te oigan, ¿por qué me gritan? Es porque en realidad no discrimina todavía. ¿Estamos bien hasta ahí? Ninguna pregunta, muchachos. No quiero ser culpable de que lo peguen en la casa. Ok. Vamos a dejar hasta ahí la anatomía, como les estamos hablando a grandes rasgos, y vamos a hablar un poquito de lo que es radiología, qué es la radiología más importante, cuál es la más adecuada, y vamos a valernos en este caso del apoyo que nos está dando el señor Frankie Leandro. El señor Frankie Leandro es el coordinador de los técnicos radiólogos del Centro Clínico del Caribe, es una persona de una gran experiencia y de un gran conocimiento de las técnicas de verdad de radiología, y de verdad, aparte de ser una persona
ciertamente muy estudiosa, muy preparada, tiene una gran experiencia porque viene ejerciendo desde hace tiempo. Entonces hay que aprovechar este tipo de cosas para que pregunten todo lo que puedan preguntar. Ya les voy a poner, ¿no hay preguntas conmigo? Okay. Déjenme colocarle aquí la presentación de